Amigos, en este capítulo 9 que acabamos de terminar de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo que hace es presentar su propio ejemplo como de alguien capaz de hacer todo lo que fuese necesario para asegurarse que otros fueran salvos. Así fuera ese sacrificio, el renunciar a sus derechos legítimos como él lo hizo, como el derecho, ¿verdad?, a traer una hermana por mujer, como el derecho a no trabajar en lo secular, como el derecho a recibir un sostenimiento económico de la iglesia. Él renuncia con tal de que el evangelio no sea entorpecido. También el adaptarse a la cultura y costumbre de las personas. Y se hizo a los que estaban sin ley y a los que estaban bajo la ley. Y se hizo de todo. De todo a todo, según sean las circunstancias que rodeaban, ¿verdad?, el momento en el cual él les predicaba la palabra de Dios. También él dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Es decir, que él muchas veces se negó a sí mismo, ¿verdad? Él se mantuvo en una postura de abnegación con tal de no ser tropiezo para otros hermanos. Y él hizo de todo, hermanos, porque él sabía que implicaba, ¿verdad?, muchas veces de un sacrificio, el ayudar a otras personas para que creyeran al evangelio y lo obedecieran y se mantuvieran firmes en la fe de Cristo Jesús. Pero ahora en el capítulo 10, Pablo sigue tratando la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos, pero ahora desde el punto de vista de la excesiva confianza que al parecer algunos hermanos de la iglesia en Corinto tenían. Y precisamente, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de esta lección que le he titulado Cuidado con el exceso de confianza. Al parecer, esto era algo que estaba pasando en la iglesia también. Hermanos, amigos, estar bautizados, el haber sido lavados de los pecados, el estar unidos a Cristo, o el tomar la cena del Señor como la hacemos cada primer día de la semana, o el ofrendar y cosas por el estilo, no nos hacen inmunes al pecado. ¿Sí? Ni debemos de confiar, hermanos, en esto simplemente y dejarnos llevar por algunas cosas que sean dudosas a los ojos de Dios. No podemos confiarnos en que somos miembros de la iglesia y que cosas como la idolatría u otras cosas más no nos pueden hacer daño, porque eso es un error. Al parecer los corintios pensaban algo similar. Y Pablo utiliza en este capítulo 10 una serie de argumentos para hacerles ver que no se podían confiar en cosas por el estilo. Y él utiliza el ejemplo del pueblo de Israel. Y les recuerda lo que la historia nos narra. Lo que el Antiguo Testamento describe en cuanto a errores que el pueblo de Israel cometió. Y a pesar de las muchas bendiciones y privilegios que tenían de parte de Dios, no se escaparon de un castigo. Dice en el versículo 1, 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No hubo uno solo que no recibiera la bendición de Dios. Y todos, dice el verso 2, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice aquí el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, apela a la historia, como decíamos, lo que la escritura del Antiguo Testamento nos revela en cuanto a lo que pasó con el pueblo de Israel, para mostrar, hermanos, lo que puede suceder a aquellos que han sido bendecidos con los más grandes privilegios y bendiciones de parte de Dios. Aquellos que han recibido grandes bendiciones también se pueden equivocar, también pueden caer, también se pueden perder. Ese es el punto importante aquí, central en cuanto a este capítulo 10. A los israelitas, hermanos, como dice la Escritura, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa.
Él demostró sus maravillas, envió aquellas 10 plagas por medio de Moisés e hizo que Faraón los dejara ir. Y luego ya en el desierto, una vez salidos de Egipto, dice la Escritura que todos estuvieron bajo una nube especial que Dios puso sobre ellos. Dios los guiaba a través de la nube, Dios los protegía a través de la nube. Y también nos enseña la Escritura, hermanos, que esta nube les daba no solamente protección, sino también dirección para ellos. Posteriormente tienen que cruzar el Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios que el Señor por medio de Moisés hizo que el mar se abriera. Y había 2 columnas de agua, una a su derecha y otra a su izquierda, y el pueblo de Israel pasó por en medio como en seco. Y Dios los libró de Faraón y de su ejército. Es decir, hermanos, que ellos recibieron de Dios una bendición muy grande, que era la liberación, conforme a la promesa que Dios le había hecho. Habían sido esclavos en Egipto, Dios los liberó. Viene Faraón con su ejército tras ellos para llevarlos nuevamente a la esclavitud. Dios los liberó. Con mano poderosa, Dios los protegió, Dios los dirigió, Dios abrió las aguas de los mares, Dios los hizo pasar y Dios hizo que las aguas se cerraran y destruyó a sus enemigos. Dios los bendijo grandemente y ellos vieron estas maravillas con sus propios ojos. Podemos decir, hermanos, que literalmente fueron cubiertos por la nube y el mar. Y en ese sentido fueron bautizados, como dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que implica el bautismo, ser sumergido, ser cubierto. Y ellos, al estar rodeados de agua y cubiertos por la nube, fueron bautizados en la nube y el mar. Dice en el capítulo 14 del libro de Éxodo, Éxodo 14, versículo 29 al 31, dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Sí, hermanos, al ser bautizados, el pueblo de Israel lo que hizo fue entregarse por completo a Moisés, como ese líder, como ese guía designado por Dios durante todo su peregrinar en el desierto. Moisés los iba a llevar a la tierra prometida. Moisés los iba a dirigir. Moisés iba a ser el intermediario entre ellos y Dios. Y ellos aceptaron a Moisés como líder. Y Dios lo utilizó muchas veces para hacer maravillas en medio del pueblo y proveer dirección y todo lo que el pueblo necesitaba para su viaje a la tierra prometida. Sin embargo, hermanos, Dios no solo los hizo libres de la esclavitud, no solamente Dios proveyó para ellos protección sobrenatural, no solo Dios, hermanos, proveyó dirección y guía a través de Moisés, pero también dice la Escritura que Dios los bendijo milagrosamente con comida y con bebida. ¿Sí? Dios les dio el maná y Dios les dio agua. Algunas veces de la roca, otras veces las aguas amargas las convirtió en dulces, pero Dios proveyó para ellos lo que ellos necesitaban. Podemos decir que era alimento espiritual, como dice el apóstol Pablo, porque era proveído por medios milagrosos. Literalmente, hermanos, este alimento que ellos recibieron descendía del cielo. Ellos no tuvieron que trabajar para tenerlo. Ellos no tuvieron que cultivar la tierra. Ellos no tuvieron que hacer nada. Dios se los daba y todos los días caía el alimento del cielo, el maná. Igualmente, hermanos, fue con el agua. Milagrosamente Dios la proveyó para ellos. No fue por medios naturales que la tuvieron. El Señor, hermanos, proveía. La roca que le seguía, como dice el apóstol Pablo, también era en ese sentido espiritual. Es decir, no era una roca literal que iba con ellos,
que los acompañaba, una piedra. Dice el apóstol Pablo que la roca que los seguía era Cristo. Una roca espiritual que iba con ellos en su viaje. Era, hermanos, el Señor Jesucristo. Jesús estuvo con ellos. El Señor los acompañó antes de su encarnación. Y era el Señor quien proveía para todas sus necesidades continuamente. Era Cristo. Qué grandes bendiciones tuvo el pueblo de parte de Dios. Cosas, hermanos, muy grandes, muy maravillosas. Las vieron, ellos las presenciaron, la experimentaron, las disfrutaron. Y a pesar, hermanos, de que todos recibieron de muchas maneras las bendiciones y privilegios de Dios, dice el apóstol Pablo, hubo quienes no correspondieron de la misma manera y no agradaron a Dios y fueron castigados. Dice el versículo 5, note usted, 1 Corintios 10, verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría de los que salieron de Egipto, Dios no se agradó. De la mayoría de aquellos a los cuales hizo pasar en seco por el Mar Rojo, y les dio comida y les dio bebida y los libró de sus enemigos, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sí, hermanos? Dios les dio la libertad, los hizo libres de la esclavitud, proveyó para ellos todo lo que necesitaban y les dijo que les iba a llevar a una tierra muchísimo mejor. Una tierra próspera, fértil, una tierra que fluye leche y miel. Pero dice la Escritura, Dios no se agradó de ellos. A pesar de las muchas bendiciones y promesas que habían recibido, no se portaron bien. Hicieron lo malo a los ojos de Dios. Se rebelaron contra Dios. Pecaron contra Dios y Dios no lo pasó por alto, por mucho amor que el Señor tenía hacia ellos y por muchas bendiciones que había derramado sobre ellos y por muchos privilegios que tenían como pueblo de Dios. Dios no lo pasó por alto. Y dice aquí la Escritura que la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Sí. Los israelitas, hermanos, aunque físicamente fueron liberados de la esclavitud egipcia, tristemente en el fondo de su corazón, muchos de ellos seguían anhelando los placeres pecaminosos de Egipto. De todos los guerreros de más de 20 años que dejaron Egipto, ¿recuerda usted cuántos lograron entrar a la tierra prometida? Solamente 2, Josué y Caleb. Todos los demás, hermanos, perecieron en el desierto como evidencia del desagrado a Dios. Dios, hermanos, repito, no se los pasó por alto. Dios no lo hizo así. Y Pablo, hermanos, ahora utiliza estos ejemplos y los cita y les advierte a los corintios en cuanto a lo que pasó con Israel y en cuanto a lo que ellos ahora estaban haciendo. Y no podían confiarse por estar bajo la gracia. No podían confiarse en sus bendiciones que tenían ahora en Cristo Jesús. Hermanos, la idolatría y el castigo de Israel era una advertencia para los corintios. Aunque ellos habían recibido también muchas bendiciones de Dios. Aunque los corintios habían sido bautizados en Cristo. Aunque habían recibido toda clase de dones espirituales.
aunque ahora a través del Evangelio se les había prometido la esperanza de vida eterna en el cielo, no debían confiarse. No. Por el contrario, tenían que mirarse en el espejo del pueblo de Israel. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, amados hermanos. Y es que ni la idolatría ni ningún otro pecado puede excusarse alegando circunstancias excepcionales. Y era lo que ellos precisamente estaban haciendo. Ni el conocimiento, ni el amor, ni la necesidad, ni ninguna circunstancia puede volver aceptable un acto pecaminoso. No podemos alegar y tratar de justificar algo malo en base, hermanos, al conocimiento, como ellos decían. Es que tenemos conocimiento y sabemos que un ídolo no es nada, y si yo no creo en el ídolo, entonces no hay problema que coma de lo sacrificado a los ídolos en un templo de ídolos y que me vea todo mundo allí. A veces la gente dice, es que si es por amor, ¿qué tiene de malo? Sí. Y si es por amor, entonces se justifica toda clase de prácticas inmorales, porque justifican todo eso por el amor, dicen ellos. O si es por una necesidad, justifican. No podemos, hermanos, hacer cosas malas, aunque parezcan buenas. No podemos hacer tal cosa. Los israelitas, cuando se volvieron a los ídolos en el desierto, no eran, hermanos, más rebeldes hacia Dios que los cristianos corintios, que comían carne que había sido sacrificada a los ídolos. Estaban exactamente igual. Era lo mismito. Ellos no pueden decir, es que ellos fueron idólatras, nosotros no. Estaban exactamente en las mismas circunstancias. Así que la enseñanza de Pablo era muy similar. Ahora para la iglesia en Corinto, si Dios no toleró la idolatría, si Dios no toleró la inmoralidad y el pecado de Israel, tampoco tolerará el pecado de los creyentes bajo el nuevo pacto. No. Dios no tolera y no tiene ninguna comunión con el pecado. El ejemplo de los israelitas, hermanos, ha quedado como una advertencia divina para todas las generaciones venideras. Y ahí vamos nosotros también. Es una advertencia para usted y para mí, para la iglesia en este lugar y para todos los hermanos alrededor del mundo, para que no vayamos a sucumbir en ninguna forma de pecado, como sucedió con ellos. Un cristiano, a pesar de su bautismo y de la iglesia y de todas sus bendiciones, puede perder su alma si se aparta de Dios e imita el proceder del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si nos comportamos como ellos se comportamos, si hacemos lo que ellos hacían, podemos nosotros, los cristianos, hoy en día, a pesar de que ya estamos bautizados y estamos en la iglesia, perder nuestra salvación y nuestra alma y todos los beneficios y bendiciones que tenemos de Dios. Y tenemos que verlo así, hermanos. No confiarnos de más. Debemos fijarnos en las tentaciones y los fallos que Pablo menciona que cometió Israel y tomar nota de ello. Tomar nota. Experimentar en cabeza ajena, como a veces se dice. No esperar a que nos ocurra a nosotros. Si vimos lo que les pasó a ellos, no hagamos lo que ellos hicieron. Tenemos nosotros, hermanos, que fijarnos, por ejemplo, en la tentación de la codicia. Dice el apóstol Pablo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No.
estamos en Cristo y tenemos la promesa y la esperanza de que estaremos con Dios en el cielo, pero si nosotros comenzamos en esta vida siendo cristianos y teniendo tantos privilegios y bendiciones a codiciar cosas malas, cuidado, cuidado, porque no somos inmunes a las consecuencias del pecado. El pueblo de Israel muchas veces codició. Hermanos, Dios proveyó para ellos el sustento que necesitaban, pero ellos deseaban lo que había en Egipto y anhelaban y renegaban porque no tenían lo que aparentemente tenían cuando estaban allá, y eso era mentira. Dios, hermanos, fue su rey y Dios los dirigía, pero ellos deseaban también un rey de carne y hueso, como también todas las naciones lo tenían. Y codiciaban. No estaban contentos con las provisiones de Dios, codiciaban lo que no debían ni necesitaban. Lo hacían así. ¿Y qué decir de los corintios, hermanos, que de la misma manera tenían un fuerte deseo por la vida social de la ciudad? En el fondo de su corazón eso era. Y esta vida social, hermanos, involucraba el uso de carne ofrecida en sacrificio a los ídolos. Hasta ese momento no habían ejercido ellos un dominio sobre esto y peleaban sus derechos a participar de esta clase de cosas. De alguna manera anhelaban lo que había allá afuera. Hoy en día, hermanos, también puede haber codicia en el cristiano. Puede haber ese fuerte deseo por aquello que el mundo ofrece. Placeres, por ejemplo, ambiente del mundo, compañerismo del mundo, entretenimiento del mundo, riquezas del mundo, o simplemente lo que otros tienen y hacen. Y deseamos y decimos a veces, ay, de lo que me estoy perdiendo, lo que tienen mis amigos, a dónde van mis amigos, lo que ellos hacen, cómo son, cómo se visten, y yo no puedo lo que ellos tienen. Y empezamos a codiciar y a desear ser como ellos. ¿Y qué pasaría, hermanos, si nosotros codiciamos cosas malas como Israel lo hizo? ¿Qué si de nosotros, siendo cristianos, también anhelamos lo que el mundo ofrece? Dice Pablo, cuidado. Mírense en el ejemplo del pueblo de Israel. Porque lo que está escrito es para nosotros, para nuestra enseñanza. Tenemos que ver, hermanos, la tentación de la idolatría. Israel cayó en esta tentación y muchos han caído a lo largo de la historia. El pueblo de Dios no mantuvo su enfoque en Dios y cayó en este terrible pecado de idolatría. Como aquella ocasión cuando Moisés sube al Sinaí y se tarda, se demora. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Hicieron un becerro de oro. Un becerro, hermanos. Y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz, seguido de comida, bebida y regocijo. Dice aquí la Escritura. Versículo 7 de 1 Corintios 10. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta frase de se levantó a jugar es un eufemismo. Un eufemismo es cuando se cambia una frase para disminuir lo fuerte de una palabra.
En este caso en particular, hermanos, tiene que ver con fiestas de orgías y cosas por el estilo. Y dice aquí, se levantó a jugar. Hermanos, aunque era un acto de idolatría, ellos no lo consideraban así. Cuando hicieron aquel becerro de oro y ofrecieron holocaustos, dice la Escritura que ellos afirmaban que esto era para Jehová. Dice en Éxodo 32, versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto hicieron. Hermanos, ellos no consideraban que estaban haciendo algo malo. Al contrario, todo eso pensaban que iba a agradar a Jehová. Los corintios tampoco consideraban un acto de idolatría las actividades en los templos paganos y comer de esa carne en un lugar de ídolos. Ellos pensaban que simplemente por el hecho de creer que un ídolo no era nada, entonces tenían la libertad, el derecho de poder hacer lo que ellos quisieran. Y no era correcto ese pensamiento. Eso era un error. No debían pensar así. Los cristianos hoy en día tal vez no adoramos ídolos, literalmente hablando. Tal vez no tenemos una imagen en nuestra casa y no le ponemos veladoras ni flores ni nos arrodillamos ante ella y estamos ahí adorándola u orando por medio de ella. Pero hermanos, el Dios de una persona puede ser aquello a lo cual dedica todo su tiempo, su pensamiento y sus energías. A veces en la vida de una persona hay cosas que toman mayor importancia que Dios mismo y que le dan preferencia, que sus pensamientos están llenos de ello, que le dedican muchísimo más tiempo que a las cosas de Dios y que lo aman más y que lo desean y que lo procuran. Y hay muchas cosas en la vida de una persona que pueden llegar a convertirse en más importante que las cosas de Dios. Y es cuando aquello se convierte en idolatría. Y al igual que los corintios y al igual que el pueblo de Israel, tal vez muchos no lo consideren idolatría y digan, no, esto no es idolatría. Y se resistan a creerlo así. Pero repito, cuando le damos más importancia y valor a estas cosas que a Dios mismo, en realidad es idolatría. Lo es. Así que debemos tener cuidado con esta tentación. Igualmente con la tentación de la fornicación, dice el apóstol Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación, hermanos, fue un mal muy grande en el pueblo de Israel. En su idolatría se rindió también a la inmoralidad sexual. Y dice la Escritura que Dios los castigó con grande mortandad. En el libro de Números, capítulo 25, versículo 1, dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y posteriormente viene aquella mortandad. Sí, hermanos. El pecado de fornicación fue la ruina para el pueblo de Israel. Y los corintios no estaban tan alejados de esta situación. En los templos paganos de Corinto, hermanos, había prostitutas.
Había toda clase, hermanos, de inmoralidad en sus rituales y en sus ceremonias. En estas fiestas, hermanos, había muchas cosas de depravación. La idolatría iba de la mano con la inmoralidad. No solamente en aquellos pueblos paganos con los cuales se mezcló Israel, sino también en estas ciudades paganas donde había cristianos, donde la iglesia del Señor se había establecido. Y la fornicación era un pecado muy común en aquellos tiempos. Incluso había hermanos, como estuvimos estudiando anteriormente, que defendían el hecho de unirse a una ramera. Y pensaban que si el vientre estaba hecho para las viandas, pues el cuerpo también estaba hecho para la fornicación. Y si el cuerpo tenía hambre, pues se le daba de comer. Y si tenían deseos sexuales, entonces se unían a una ramera. Y había quienes practicaban y defendían esto en la iglesia en Corinto. Dice Pablo, cuidado. Ni forniquemos como Israel fornicó. Y cayeron aquel día como 23,000. Hermanos, la fornicación es un pecado que Dios abomina. En cualquier época, la fornicación, las relaciones sexuales fuera de los límites del matrimonio, constituyen un grave pecado que puede llevar a los hijos de Dios a la perdición eterna. El pecado de fornicación, hermanos, Dios no lo pasa por alto. Ahí en Corinto había fornicación, había uno que aún tenía la mujer de su padre, cosas que ni siquiera los gentiles hacían. Y en la iglesia había eso. Y todos sabían y estaban envanecidos, nadie decía nada. Dice Pablo, ni forniquemos como el pueblo de Israel fornicó. Porque si allá hubo gran mortandad y perecieron por causa de su pecado, nosotros no estamos exentos del castigo divino también. Las bendiciones que hemos recibido de Dios no nos hacen exentos de las consecuencias del pecado. También el apóstol Pablo habla de tener cuidado con la tentación de tentar a Dios. Sí, hermanos, la tentación de tentar a Dios. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Y dice, y perecieron por las serpientes. No, hermano, no es sabio tentar a Dios. Los israelitas lo hicieron. Se quejaron de las provisiones de Dios. Muchas veces murmuraron, se quejaron, hablaron en contra de lo que Dios les daba. Y Dios en aquella ocasión los castigó enviando serpientes venenosas que los mordían, y muchos murieron en aquella ocasión por ese juicio divino. Hermanos, es probable que entre los corintios también había hermanos que se quejaban. Y particularmente de aquellos que no les parecía su asociación o su cercanía con los ídolos. Lo veían como restricciones a sus propios derechos. Cuando comían en un lugar de ídolos, hermanos, ellos tenían que reconocer que estaban tentando a Dios. Cuando extendían su libertad más allá de los límites que el Señor había puesto, tentaban a Dios. Y tentar a Dios es desafiarle, es ponerle a prueba su paciencia. Tentar a Dios es provocarle a ira. Y los israelitas lo hicieron y los corintios lo hacían también al participar de todas estas cosas que hemos estado mencionando. ¿Ustedes recuerdan a Ananías y Zafira cuando mintieron y sustrajeron del precio de la heredad? Dice el apóstol Pedro que tentaron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando lo tentaron? Ambos murieron. Y sirvió de advertencia para la iglesia. ¿Qué nos puede pasar si tentamos a Dios? Bueno, miremos el ejemplo del pueblo de Israel.
para que nos demos una idea de lo que puede pasar. También, hermanos, tengamos cuidado de no caer en la tentación de murmurar. Dice en el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si algo hizo el pueblo de Israel durante todo su peregrinar fue precisamente esto, murmurar y murmurar y murmurar. Muchos murieron castigados como consecuencia de esas murmuraciones. A veces pudiéramos pensar, bueno, el murmurar no es tan malo, es más malo la fornicación, es más mala la idolatría. No, murmurar es tan malo como estos otros pecados. Cuando nos quejamos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha mandado, o de la forma de vida que Dios demanda de nosotros, hermanos, murmuramos y pecamos contra Él. Si nos quejamos, ay, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, hombre, ni ganas tengo, no voy a ir, voy a mandar un mensaje que no me siento bien y no voy. Ok, bueno, Dios sabe, hermanos, Dios sabe. Pero si nosotros nos quejamos, se nos hace fastidio tener que vivir una vida cristiana y tener que cumplir con los mandamientos de Dios, hermanos, debemos tener cuidado también nosotros, porque el hecho de ser cristianos y tener membresía en esta congregación no quiere decir que podemos murmurar y podemos fornicar y podemos cometer idolatría y podemos hacer tantas cosas. A cabo yo soy cristiano, yo ya estoy bautizado, no me va a pasar nada. No es así. No es así. Los corintios al parecer creían que estaban a salvo del peligro de perecer, pero Pablo refuta estos pensamientos. Si todo esto pasó al pueblo de Israel, también podía pasar a ellos. Hermanos, comer carne sacrificada a los ídolos y hacer tropezar a los hermanos más débiles no era un asunto pequeño. No debían menospreciar esta cuestión y decir, no es tan relevante esta cuestión, este asunto. No, actuar de esta manera reflejaba un corazón egoísta, un corazón centrado en sí mismos, un corazón muy similar al que destruyó al pueblo de Israel. Así que tenían ellos que cambiar ese pensamiento, cambiar esa postura que tenían. Dice el versículo 11 y 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, el Antiguo Testamento tiene propósito y es muy importante. Y es bueno conocer la historia y conocer todas estas situaciones, tanto las positivas como las negativas, porque en todo eso hay enseñanza para usted y para mí. Esos ejemplos nos amonestan, nos advierten, para que no cometamos los mismos errores. Dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los cristianos hoy en día también podemos ser culpables de los mismos pecados que causaron la destrucción de los israelitas. También podemos ser culpables de muchos otros pecados tan populares en este mundo que está bajo el maligno. Hay tantas cosas y tanta variedad de pecado y de cosas malas en esta vida. Si los cristianos persistimos en el pecado como lo hizo el pueblo de Israel, ¿cuál cree usted que será el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Así como Israel cayó en el desierto, los cristianos hoy en día también podemos caer. De persistir en el pecado, podemos perder nuestra alma. De persistir en el pecado, podemos perder nuestra salvación y podemos ser excluidos de la patria celestial. Sí. Dios había prometido la tierra de Canaán a Israel. Si ellos no entraron ahí, no fuera porque Dios faltó a su promesa, sino porque ellos faltaron a su promesa de fidelidad a Dios.
Así que, hermanos, no caigamos en exceso de confianza. No confiemos en nuestra simple asistencia a las reuniones y digamos, ya cumplí. Como yo fui el domingo, entonces no hay problema cómo yo viva o qué cosas haga. Dios me va a perdonar. No confiemos simplemente en que ya estamos bautizados o que ya fuimos añadidos a la iglesia o que ya tomé la cena el domingo o que yo ofrendé muy bien. No caigamos en exceso de confianza por las bendiciones que nosotros tenemos por ser cristianos. El apóstol Pablo, a diferencia de lo que algunos grupos religiosos enseñan, él estaba enfatizando la posibilidad de la apostasía, la posibilidad de caer de la gracia y perder la salvación. Esto puede ser posible, hermanos, si nos confiamos de más. El exceso de confianza es malo. A veces lo podemos ver, hermanos, en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol entra a jugar con exceso de confianza, lo más seguro es que se van a relajar y van a perder como siempre. Sí. Por el exceso de confianza. Cuando las personas que trabajan en ocupaciones peligrosas, que deben de estar bien listos y bien alertas, pero como ya lo han hecho eso en otras ocasiones, se confían de más y creen que nada malo les puede pasar. Y es cuando corren el mayor peligro de herirse, de matarse a sí mismos o de matar a alguien más, porque se confían de más. Hay protocolos de seguridad que muchas veces las personas se confían y dicen, no es necesario. No ocupo los lentes de seguridad, no ocupo el casco, no ocupo el arnés, no, esto me quita tiempo, no puedo andar a gusto. Y se confían y después pasa lo que pasa. Y así dice la palabra de Dios que puede suceder también con el cristiano. Hermanos, sigamos el consejo del apóstol Pablo. Siempre, constantemente estemos alerta, estemos velando, seamos celosos de las cosas de Dios para no caer y perder nuestra alma eternamente. Dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, cuide, no se confíe de más, porque el que se confía de más va a caer y se va a perder. Vamos a dejar aquí, hermanos, a la lección. Gracias por su atención y ojalá que estos principios nos ayuden a nosotros en nuestra vida espiritual. Si hay algún amigo, alguna amiga que en esta tarde quiera venir a Cristo, a la obediencia del Evangelio y vivir una vida fiel, pues hoy es el día de salvación. El Señor le llama. Vamos a cantar el himno número 33 como himno de invitación. Dios les bendiga.